Bueno, si les parece, vamos arrancando, ¿sí? Me presento, mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy CEO y fundador de Nubit Crew. Nubit Crew es una compañía de tecnología donde trabajamos en desarrollo de software, inteligencia de datos y inteligencia artificial. Eh, Somos una compañía con la que tenemos una relación muy especial con nuestros clientes y con los colaboradores con los que trabajamos. Eh, Tenemos una base muy fuerte en formación, una base muy fuerte en ser una filosofía muy orientada a lo que es ser la puerta de entrada a la industria de la tecnología. Eh, y bueno, trabajamos en colaboración con muchísimas compañías de cualquier escala, trabajamos con startups, trabajamos con grandes compañías, tenemos know-how en múltiples verticales y trabajamos tanto en modelos de modalidades de proyecto para cosas llevar en mano como modalidades de servicio donde colaboramos y somos el proveedor de capacidad de trabajo y formador para compañías de diferentes industrias. Eh, a partir de esta revolución que se viene dando con la inteligencia artificial, tomamos la decisión de, de empezar a poder posicionarnos en el lugar en el que podamos ser una puerta de entrada para poder formar y generar profesionales en estas verticales, en nuestras modalidades de lo que dentro de la gente con la que, los colaboradores con los que trabajamos, en nuestras modalidades de formación continua, ¿sí? En esa línea, les cuento, entonces vamos a estar arrancando, vamos a arrancar con lo que es agentes de IA para bases de conocimiento. Empecemos entonces. Eh, ¿Qué es, ante todo, qué es un agente? ¿Sí? Lo hemos hablado en webinars anteriores. El concepto de agente es un elemento, un componente de software que ante un estímulo tiene capacidad de procesamiento y de tomar decisiones y devolver una acción. O sea que, en cierto modo, la gente escucha y acciona. Lo que pasa en el medio depende muchísimo del tipo de arquitecturas en las que se trabaja, ¿sí? Esto va muy de la mano muchas veces de lo que son tecnologías como es IoT, en la que justamente recibir y poder eh, recabar información de elementos en una planta productiva y tomar acciones al respecto, capas de provisión de servicio en telecomunicaciones, por ejemplo. Esta línea es una línea de arquitectura es muy común. Y a partir de lo que es inteligencia artificial se hace particularmente valioso porque empezamos a tener la capacidad de nutrir estos agentes de capacidad de, entre comillas, razonamiento, eh, y de que puedan tomar decisiones informadas con la información que va surgiendo, armar estrategias de toma de decisión, nutrir a veces de múltiples maneras a la toma de decisión de la acción que queremos ejecutar. Bien, siguiendo la misma línea, vamos a definir un poquito a qué le decimos base de conocimiento. Las bases de conocimiento son generalmente la información con la que nos nutrimos para algo. Una compañía tiene una base de conocimiento con respecto a sus procesos de trabajo, las características de los proyectos en los que trabajan, los clientes que tienen, el tipo de interrelaciones y políticas aplicadas para relaciones con clientes. Todo eso son bases de conocimiento. Muchas de estas son privadas. Una compañía tiene una base de conocimiento que no es pública, es para intracompañía, justamente para la manera en la que opera. ¿Sí? Las personas también tenemos nuestras bases de conocimiento cuando hacemos nuestras investigaciones en Internet, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos estudiando, manejamos nuestras bases de conocimiento, las viejas herramientas como eran Evernote, eran herramientas que se alineaban en esta línea del concepto de base de conocimiento. Eh, Claramente, acá lo que encontramos es entonces un factor importantísimo con respecto al valor de la IA, sobre todo para organizaciones, no solo para personas que tienen muchísimo valor, sino también para organizaciones, la capacidad de poder acceder a ese conocimiento de una manera que sea como didáctica y de fácil acceso y digerible para las personas. Justamente lo que surge a partir de los motores de lenguaje, la capacidad de que el motor de lenguaje pueda interpretar, pueda saber de qué se habla, puede interpretar una pregunta y dar una respuesta al respecto basado en la información de la base de conocimiento que nos interesa que nos responda, ¿sí?
¿Por qué le damos valor a la base de conocimiento? Cuando nosotros hablamos de modelos de lenguaje, los modelos de lenguaje fueron entrenados en una variedad enorme de diferentes disciplinas, de cosas que sacaron de Wikipedia, de cosas que sacaron de chats, de diferentes informaciones, y tiene a veces un conocimiento profundo de ciertas especialidades, pero no el conocimiento específico de lo que puede necesitar una empresa, o inclusive conocimiento que cambia en el tiempo, como puede ser noticias. ¿Sí? Entonces, nosotros no podríamos estar reentrenando el modelo cada vez que mi base de conocimiento cambia o a medida de cada uno. Se puede hacer un fine-tuning, tiene mucho sentido, pero sabemos que no es exactamente algo dinámico. Y aparte el fine-tuning quizás tiene más valor con lo que tiene que ver con estilización y maneras de comunicarse. Eh, entonces, en términos de dinámico, cuando la información es dinámica, cambia o tiene que quizás segmentarse para casos específicos, el modelo de la idea de que la IA interactúe con bases de conocimiento, tenemos que lograr cómo hacemos que esa base de conocimiento sea procesada e interpretada por la IA. Y ahí es donde nos vamos a meter un poquito con lo que es la arquitectura RAG que vamos a hablar en un momento. Entonces, para lograr esto, tenemos que los agentes en particular lo que trabajan es el concepto de tener múltiples fuentes. Puedo tener como fuente un PDF, puedo tener como fuente un Excel, puedo tener como fuente una API, puedo tener como fuente una base de datos. Eso implica que la gente tiene que tener los conectores hacia esas múltiples fuentes de datos. Y ahora vamos a profundizar un poquito sobre cuáles son un poco las claves para que esto tenga sentido. Ante todo, la información que nosotros vamos a nutrir, con la que vamos a nutrir a la gente, tiene que ser, para poder ser procesada por el motor de lenguaje, tiene que tener valor semántico. Si yo le voy a enviar un documento PDF que habla de una política en concreto de mi compañía, yo necesito que ese documento previamente haya sido procesado, tokenizado y se le hayan asignado los valores semánticos a los diferentes tokens de ese documento. De esa manera, yo puedo entender la totalidad del documento, los diferentes segmentos, los diferentes párrafos y artículos, y si a mí me hacen una pregunta al respecto, yo puedo identificar qué parte del documento tiene relación con lo que me están consultando. El valor semántico dentro de toda la totalidad de ese documento. Es necesario que haya pasado por un procesamiento. Y esto después vamos a hablar un poquito de lo que son bases vectoriales y embeddings. ¿Sí? La capacidad de razonamiento lógico y deductivo, bueno, hemos hablado, cuando hemos hablado muy bien en las anteriores de prompt engineering, hay algunas modalidades de hacer prompting que le da la capacidad de que pueda sacar cierta capacidad de razonamiento con estrategias como, bueno, hay, con estrategias con prompting de de razonamiento. Pero no solamente es lo único, también hay muchas otras capas que podemos ir poniendo en el agente, no necesariamente en el prompt, que pueden ayudar a guiar un poco la conversación. Y poder tener una cierta capacidad de interacción contextualizada dentro de la conversación, no solo contextualizada con el contenido, sino en la conversación. ¿Sí? Suponiendo que estamos hablando de un modelo de chat, de un agente que chatea, queremos que ante todo empiece saludando, que después pase a hacer alguna consulta, que pueda salir un hilo conversacional y que nosotros podamos guiarlo si tenemos una intención en específico. Eso, por ejemplo, se resuelve con herramientas como WordRails, ¿sí? La capacidad del motor de inferencia es lo que habíamos dicho, la capacidad de poder interpretar lo que efectivamente tiene el documento y lo que efectivamente me están consultando para encontrar el match y poder dar una respuesta al respecto. Y algo que es fundamental, este tema de la comunicación natural. Los modelos de lenguaje, una de las grandes cosas que están revolucionando es esto de que la capacidad de lenguaje y de chateo pasa a ser un nuevo tipo de interfaz. Como hasta ahora eran las pantallas, el HTML, entonces los usuarios, las personas empiezan a tener una nueva manera de interactuar con dispositivos electrónicos. ¿Sí? No solamente hoy por hoy, por ejemplo, no tendríamos necesidad 100% de manejar la pantalla, podríamos, por ejemplo, hablar. Bien, vamos a concentrarnos un poquito en RAG. RAG es Retrieve Augmented Generation, o Retrieval Augmented Generation. La idea es, esto tiene que ver con retrieve, de ir a buscar información de la base de conocimiento que me interesa, que esto me permita ampliar, aumentar la información y el contexto con el que voy a trabajar para poder generar una respuesta. ¿Sí? Entonces, en principio,
la modalidad RAC consta de dos partes en particular. Una es nutrirlo de los documentos que nos interesan. Esto sería la parte de ingesta. Entonces, nosotros le vamos a, por ejemplo, si han trabajado con algunos de estos elementos, si han trabajado con algunos de estos frameworks, lo primero que hacemos es proveerle la ruta a unos archivos, si estuvieran alojados localmente, conectarlo con una API o conectarlo con una base de datos. Y una vez que la información está disponible, lo que hacemos es nutrir, generar embeddings al respecto. Lo que hacemos, ¿qué es un embedding? Un embedding es el procesamiento mediante una red neuronal donde lo que guardamos es los valores numéricos de cómo esa red neuronal procesó cada uno de los tokens, ¿sí? Y cómo los tokens se relacionan, cómo la palabra 1 viene antes de 2, por ejemplo. Y después viene la palabra 3. De esa manera, no solo hay relación entre los tokens, sino que hay un valor semántico de cada uno proveniente de una red neuronal que lo procesó, pero no necesariamente guardó un output. Los valores de esa red neuronal son exactamente el embedding, ¿sí? Eso le da valor semántico, porque la palabra 1 va a tener valores distintos que la palabra 2 y la palabra 3 y la palabra perro, ¿sí? Y van a tener diferentes valores semánticos. Se sabe que 1, 2 y 3 son números, pero perro es un animal. Entonces, ese valor semántico es lo que le permite interpretar estos tokens y poder ver qué valor que tiene cada una de estas palabras y después entender cuáles se relacionan con otras. Como la palabra 1, 2, 3 tiene un valor cuantitativo, pero también tiene un valor numérico, y la palabra perro puede ser una entidad biológica o puede ser también, eh, puede tener también hasta un valor cultural en la manera en que se comunican las personas. Entonces, lo que logramos con esto es analizar el contenido, armar el contenido semántico con los embeddings y guardarlos, generalmente en bases de datos vectoriales. Muchas de estas a veces son persistentes y a veces no, ¿sí? Cuando no son persistentes, las persistentes muchas veces, es decir, al momento de ejecutar, esta es una base de datos que muchas veces se ejecuta en memoria, ¿sí? La idea de la recuperación es, una vez que ya tenemos esta información en una base de datos, cuando venga un query o una consulta que me haga una consulta al respecto, yo quiero ser capaz de poder, eh, antes de enviar esta consulta al LLM, primero le pregunto a la base de datos vectorial cuál de todos los contenidos que almacenamos es relevante a lo que efectivamente están preguntando. Entonces, la base vectorial me va a estar respondiendo, puede ser, no necesariamente es una base vectorial, pero es el ejemplo más común, me va a estar respondiendo con los segmentos informativos que son relevantes, es decir, priorizados, y yo cuando envío el prompt al motor de lenguaje, ahí le voy a estar enviando la consulta a la persona y enriqueciendo con contexto de responder esta consulta basado en este contexto que surgió de la información que el propio motor de base vectorial me proveyó, ¿sí? Acá hay muchísimas cosas, muchísimos detalles a tener en cuenta, como el tamaño de ese contexto, la cantidad de tokens a intercambiar, los costes si estamos trabajando con un servicio de API, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos, como vieron, en el primer cuadro estábamos viendo los múltiples pasos para poder embeber un contenido. Después tenemos el concepto de cómo cuando llega un query, cómo obtenemos la información relevante para finalmente decirle al modelo de lenguaje, responde esta pregunta con base en este contexto. Ahí tenemos una línea bastante clara de cómo es el proceso. Y acá lo vemos un poquito más claro, ¿sí? Al momento en el que entra un prompt, el agente ante todo busca información relevante, la devuelve y con esa información relevante se ejecuta el query concreto que va al modelo de lenguaje. Y recién ahí el modelo de lenguaje está dando su respuesta, que es la que realmente devolvemos al cliente, ¿sí? Esto es una manera muy superficial de entender el concepto de, de aumentar la generación en base a información obtenida, ¿sí? Que sería RAG. En esta línea vamos a ver un poquito los tipos de utilizaciones que se le pueden dar a esto.
Los que ya han trabajado con estas herramientas, más o menos están familiarizados, vamos viendo que los agentes de base de conocimiento pueden tener múltiples utilizaciones. ¿Por qué? Porque las fuentes pueden ser de múltiples, puede haber múltiples tipos de fuentes. Podemos tener un scrapper que trae información de web. Podemos tener una API que nos trae alguna información en concreto de una fuente dinámica. Podemos haberlo traído de alguna base de datos. Podemos estar trabajando sobre documentos de texto, como puede ser un PDF, un doc, o podremos estar trabajando inclusive hasta con Excel, ¿sí? Y ahí está la capacidad de los conectores de obtener la información, de poder formatearla de manera tal que efectivamente pueda tener valor semántico para que después pueda obtenerse el contexto necesario para responder preguntas. En esta línea hemos visto proyectos que como ya existen, como DBGPT, que tiene la capacidad de recibir múltiples tipos de archivos y, por ejemplo, es capaz de interpretar un Excel y armar métricas y armar gráficas al respecto sobre ese Excel, por ejemplo. ¿Sí? Hay múltiples proyectos con diferentes approaches, hay plataformas que brindan soluciones al respecto. En UbiQ estamos desarrollando nuestra propia alternativa. Y, y es importante entender los múltiples usos que esto puede tener. Una cosa muy obvia es el chatbot conversacional. El chatbot conversacional que puede ser útil dentro de una compañía para justamente tener una capacidad, tener un asistente, tener un chat en el que yo puedo consultarle sobre cuáles son las políticas de trato con los clientes, cuáles son las políticas, la manera de manejarme con ciertos clientes en ciertas situaciones, cuáles son las bases de conocimiento de, por ejemplo, el proyecto en el que estamos trabajando, cuáles son las condiciones de un contrato en particular, y es un modelo conversacional en el que hay un ida y vuelta, y yo puedo quizás tener acceso a entender grandes volúmenes de información porque tengo un agente de este estilo que me permite entender y digerir más fácilmente de qué se trata. En la misma línea también están los asistentes virtuales contextuales, que tienen que ver también con lo mismo, ¿sí? Es el mismo concepto de puedo, puedo no solo estar dándote acceso a una información, sino inclusive hasta puedo sugerir estrategias. Los asistentes virtuales en muchos aspectos también se usan para aprendizaje, donde podemos sugerir otros contenidos que puedan existir, otras estrategias de aprendizaje, materiales complementarios. Y ahí es donde muchas herramientas hoy por hoy también están trabajando con agentes de este estilo que pueden interactuar con la web, por ejemplo. ¿Sí? Otro tipo de aplicativos comunes es la posibilidad de tener, por ejemplo, múltiples herramientas o soporte que se puede dar a la primera capa de soporte de algunas herramientas y aplicaciones en concreto, habiendo, por ejemplo, alimentado a la gente con los manuales, las definiciones técnicas, las preguntas frecuentes, los errores más encontrados, e inclusive si hubiera una segunda capa de soporte, tener la capacidad de poder trabajar con la herramienta de tickets que me pueda pasar el estatus de un error, el estatus de avance de una de las cosas que se han reportado y que se están trabajando. Muchas de estas herramientas pueden ser muy útiles, no solo de frente a clientes, sino inclusive como propios asistentes de la gente que está frente a clientes. Hay que tener en cuenta que para muchas de estas herramientas es muy importante tener la capacidad de saber qué es lo que le vamos a preguntar. Una de las cosas que vamos a ver más adelante en otros webinars es esta cosa de poder guiar la conversación. Es importante que el agente sepa lidiar cuando le preguntan cosas fuera del contexto que no sabe. Ahí es importantísimo tener estrategias para lo que es manejar alucinaciones, ¿sí? Hay múltiples estrategias para manejar alucinaciones. Una de ellas es el fine tuning, una de ellas es los guardrails, que le permite decir ante ciertas cosas fuera del contexto, tener ciertas respuestas predeterminadas, poder guiar un poco las conversaciones. Y muchas veces justamente la idea es que sea asistentes de personas que saben cómo interactuar con la herramienta, pero no necesariamente abrirlo a gente que no está familiarizada. En esta misma línea también, bueno, una de las cosas que también es un aplicativo muy factible para lo que son los modelos
de aumento del retrieve aumentado, es la capacidad de armar agentes de recomendación cuando tenemos justamente una fuente de información de los consumos, hábitos de consumo, hábitos de interés, y poder estar haciendo recomendaciones no solo de cosas de consumir, sino de materiales, de información, de noticias. Poder tener una clara fuente de información que nutre el agente para que el modelo de lenguaje pueda dar una respuesta en consecuencia y poder, por ejemplo, ayudar en bots tanto comerciales como asistentes en general a recomendar el material más apropiado según los hábitos concretos que se han venido detectando del usuario. Ahí estamos hablando de una buena capa de inteligencia de datos que es capaz de detectar hábitos de consumo y después de la ingesta y después de las conclusiones brindadas poder asistir a la gente a que pueda interpretar cada uno de los usuarios cuáles son los hábitos que por experiencia hasta ahora ha demostrado y cuáles son las acciones recomendables para cada uno de ellos. Bien, con respecto a la actualidad de lo que está surgiendo en lo que son estas herramientas, hay muchísimo trabajo, hay muchísima movida dentro de lo que son eh, los agentes de base de conocimiento, los agentes en general, pero se ha pronunciado muchísimo en esta especialidad en particular, primero por la arquitectura, y aparte dentro de las múltiples soluciones que se han dado en el ecosistema últimamente, han salido cosas realmente muy, muy específicas que aportan muchísimo valor. En el caso, en los ejemplos que estamos poniendo acá en pantalla, uno de los casos más claros es el de LlamaIndex. LlamaIndex es un framework que los que lo han probado han visto que se pueden dar soluciones muy, muy rápidas, genéricas, no son necesariamente, quizás no son aptas para ser productivas, pero, pero sí se pueden armar pruebas de concepto extremadamente rápido con unas muy pocas líneas. En esa misma línea encontramos alternativas open source como DivisiPT, que efectivamente es el componente concreto que puede brindar esto. El proyecto concreto de DivisiPT pone especial énfasis en lo que tiene que ver con privacidad de la información, tomar como fuentes informaciones 100% privadas con total control de parte del usuario. Esto tomen en cuenta que sí es relativo porque si estamos interactuando con un LLM por API, por ejemplo OpenAI, o Cohere, por ejemplo, eso sí está viajando hacia el servicio del proveedor. Ahora, DivisiPT no se cierra exclusivamente al, al uso de una API, sino que puede perfectamente trabajar con modelos open source embebidos dentro del aplicativo. Obviamente que hay que tener la capacidad computacional para sostenerlos y alojarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay muchas soluciones, que es la línea de lo que estamos trabajando. Y yo creo que tiene que ver con herramientas que faciliten la creación, la configuración, el poder justamente resolver y bajar el acceso a esta clase de herramientas por parte de los usuarios con un básico conocimiento técnico. Eh, Herramientas como Gradient.js o Haystack proponen soluciones que realmente son muy interesantes, algunas más o menos versátiles o más o menos abarcativas que las otras. Haystack no trabaja con modelos propios, trabaja 100% con modelos externos. Gradient.js tiene varias alternativas. Hay herramientas como SuperAgile que tienen propuestas muy interesantes con respecto a la creación de agentes en general, no solamente de base de conocimiento, ¿sí? Y hay muchos de estos frameworks que se están usando. Con respecto a la capacidad de poder codear, las bases vectoriales vienen con este tipo de arquitecturas y con este tipo de especializaciones, tienen un especial protagonismo. Acá encontramos las bases que podemos alojar, como ChromaDB o Milbus, que son algo que podemos trabajar localmente, que nos permite justamente tener esta cosa privada de poder trabajar localmente. Y después tenemos herramientas mucho más sofisticadas, pensadas como soluciones empresariales y con una capacidad de escalamiento muy superior, como es, por ejemplo, Pinecone. Pinecone sí nos requiere trabajar con un proveedor cloud, de características cloud. Siempre que estamos hablando, una cosa que es fundamental entender, que gran parte de las herramientas de bases de conocimiento tienen muchas veces especial énfasis en la privacidad de la información. Muchas compañías no quieren que su información se esté haciendo pública o siendo accesible. Entonces es importante tener en cuenta cuando estamos trabajando con un LLM externo
ahí se está exponiendo información. Cuando estamos trabajando con un servicio SaaS, ahí se está exponiendo información. Eh, y después, bueno, como hablamos, los múltiples LLMs disponibles, ¿sí? Acá tenemos el claro ejemplo que ya conocemos todos, GPT-4, tenemos Cohere, eh, que son servicios, no solamente estos, creo que Anthropic también, con Claude, con el modelo Claude, que nos permite justamente poder consumir por API los múltiples LLMs para poder usarlos según mejor se adapten. Sabemos que todo el trabajo de prompt engineering que se hace sobre cada uno tiene sutiles diferencias, no tratamos a todos como lo mismo, ¿sí? Y lo mismo también con los modelos open source, ¿sí? Donde trabajamos, por ejemplo, con modelos tipo Llama, Falcon, y hay múltiples modelos con los que podemos trabajar. Algunos saben que son particularmente grandes, como, bueno, en la última versión de Falcon son 180 billones de parámetros, es bastante grande. Y una cosa que vale la pena tener en cuenta acá, que creo que es algunos de los servicios hoy por hoy le pegan de costado, pero no lo terminan de facilitar, es los modelos fundacionales son grandes para muchas veces las soluciones que estamos buscando. A veces uno puede hacer algún tipo de fine-tuning y reducción de parámetros para poder lograr la solución específica que está buscando para algo en concreto. Y no necesariamente tiene que recurrir a un proveedor o un gran modelo de lenguaje. Hay múltiples estrategias para trabajar con soluciones un poquito más a medidas y bastante menos voluminosas, que son los grandes modelos fundacionales. Los grandes modelos fundacionales son justamente eso, fundaciones para poder hacer cosas quizás un poquito más eficientes. Eh, es importante tener en cuenta esto porque a veces no tenemos necesidad de trabajar con, si vamos a trabajar, si queremos trabajar con grandes modelos de lenguaje, lo más probable es que necesitemos muchísima infraestructura de nuestro lado o requerir un proveedor externo. Y no necesariamente tenemos esas son las dos alternativas, también podríamos tener capacidad de, requiriendo cierta infraestructura así, para poder hacer a veces la reducción a modelos mucho más económicos y mucho más accesibles. Y justamente poder reducir la barrera de adopción que existe, que muchas veces es la infraestructura una de las barreras que son. Eh, una de las cosas que me gustaría mencionar es que hay muchísimo trabajo que se está dando en la comunidad con múltiples cosas, hay múltiples disciplinas que se conjugan atrás de todo lo que estamos haciendo con IA, desde pronto ingeniería por un lado, la capacidad de poder productivo, las iniciativas que se están haciendo con servidores y servidores con puntualmente el trabajo de infraestructura a medida específicamente para IA o nuevos lenguajes que tienen particularmente una eficiencia muy específica, son de múltiples propósitos, pero que tienen una eficiencia muy específica para lo que es estas nuevas tecnologías. O los trabajos que se vienen haciendo, como hablamos de prompt ingeniería, los trabajos que se vienen haciendo de data science para poder interpretar, poder mejorar la capacidad de entender los parámetros y los embeddings necesarios para mejorar la eficiencia de los procesos. Las múltiples verticales que se conjugan atrás de estas soluciones, la creación de la gente, el código de la gente es apenas una parte. Y hay soluciones que realmente están haciendo un cambio enorme en lo que es la industria, y las capacidades de hacer cosas eficientes están cada vez un poquito más cerca. Es un poco la línea en la que venimos siguiendo en nuestros proyectos. Bueno, esto es un poco la propuesta lo que podemos contar un poquito de lo que es bases de conocimiento. Y bueno, espero que les haya sido útil. Y bueno, abro un poco la conversación. Si tienen alguna consulta o lo que quieran consultar, por favor, háganlo libremente. Eh, para no quedarnos específicamente en el silencio, yo voy llenando un poquito el silencio, pero por favor no tengan ningún problema en hacer su consulta. Como les contamos en TV Crew, estamos justamente haciendo nuestras propias iniciativas para poder tener capacidad regional en español para dar esta clase de soluciones como servicio para múltiples compañías, tanto de cualquier aspecto, desde las compañías más chicas hasta las más grandes. Y también trabajamos fuerte para poder dar soluciones a medida para grandes empresas para poder tener los modelos concretos para soluciones específicas, tanto con
trabajando sobre modelos de lenguaje con otras especialidades también. Bueno, es un poco el espectro de soluciones en el que nos estamos concentrando. Así que bueno, si quieren, esto es un poco la presentación. Escucho cualquier consulta. Bueno, eh, permítanme agradecerles el haber participado, el habernos acompañado. Espero les haya sido útil, espero les haya gustado. Eh, estamos haciendo estos webinars todos los meses. Toda esta grabación va a estar publicada en YouTube. Pueden vernos, pueden seguirnos en YouTube, en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram. Y bueno, ir poniéndose al tiro con lo que estamos haciendo. Y bueno, esperemos poder hacer crecer la comunidad y reducir la manada de adopción y lograr que cada vez más gente logre entender las posibilidades y cómo puede cambiar negocios y ayudar a nivelar la cancha entre pequeños emprendimientos y grandes, eh, y todo el universo de ingenio y soluciones que pueden surgir con estos nuevos alternativos. Les agradezco mucho, mucho tiempo y bueno, espero nos acompañen en futuros jóvenes. Muchas gracias.